¿Qué es lo que nos quiere decir el cuerpo a través de un episodio de gastritis, de colitis o colitis nerviosa, sobre todo cuando estos episodios se empiezan a vivir de manera repetitiva? ¿Es estrés? ¿Son emociones? ¿Qué es lo que realmente se encuentra detrás de estas afecciones? Y por último y más importante, más allá de lo que me tensa, que ocurre a mi alrededor, que sí está en mi control. Es una cuestión de percepción o de acción, de pensamiento, de cambio, de emoción. ¿Cómo le hacemos para resolver las tensiones que luego llevan a estas manifestaciones del cuerpo? Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la zona horario y del lugar de tu vida y del globo terráqueo desde el cual conectes con nosotros. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy tengo el privilegio de ser acompañada por Sergio Cuellar, que si no lo conoces lo quiero presentar contigo. Sergio es un comunicador estratégico que nos ayuda siempre con el punto de vista más auténtico que aquel que no es un descodificador biológico, que aquel que no es un psicólogo o un encargado del trabajo emocional se pregunta en la vida cotidiana, porque sabemos que sus inquietudes y sus puntos de vista pueden ser los tuyos. Sergio Cuellar, gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, Maru, muchas gracias por esta oportunidad de llegar a toda la audiencia y sobre todo con un tema que, bueno, en lo particular yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? En algún momento hay como que me siento molesto del estómago, como que algo está sucediendo y bueno, en muchos de los casos que yo he observado, pues se disipa, ¿no? Pero ¿qué hay cuando esto no se disipa? Y te lo digo porque yo observo mucho estos casos porque yo soy una de las personas que tiene síndrome de colon irritable. Y a veces digo, bueno, ¿y por qué yo no? Y no hay otra cosa detrás más que temas, cuando es mecánico son temas emocionales y vas al doctor y te dices que no tienes nada, ¿no? Lo que tienes es una colitis por síndrome de colon irritable. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que eso no se cura. ¿Por qué? Porque viene anclado a una situación emocional de la que seguro nos vas a platicar en un momento, por eso ya no me sigo, ¿no? Pero es un tema muy, muy interesante, yo creo que para todos. Sí. Porque en su momento yo creo que todos, la gran mayoría, hemos pasado por ese tema. Qué bien que lo digas, porque no es lo mismo que sea una cuestión pasajera que solemos atribuir a lo que comimos o que sea algo que parece que ha llegado para quedarse, lo que dispara la preocupación y si les pasa a muchos que hoy conecten con nosotros, como te pasa a ti y como me pasó a mí, te haces la pregunta de qué más puedo yo hacer al respecto, porque si yo no tenía esto, si por ejemplo tengo 38, 50 o la edad que tengas y había vivido sin esto, es claro que tiene que haber algo que lo provocó. Bueno, pues Sergio, vamos a traer un plan de vuelo auditorio de la siguiente forma. Hoy quiero comenzar por contestar ágilmente las preguntas de arranque con la que iniciamos la motivación para el podcast. Vamos a ayudarnos, por supuesto, de las diferencias físicas, fisiológicas que ocurren entre estas tres afecciones, gastritis, colitis nerviosa, porque si podemos entender la forma en la que opera físicamente el cuerpo, cuando hay un problema de estos, también podemos, ¿sabes?, trazar la metáfora para que sea completamente fácil de entender lo que nos está tratando de decir el cuerpo con esto. A diferencia, digamos, de mini podcasts o videos en los que rápidamente se dice el significado de estas afecciones, yo te quiero llevar a un viaje a más profundidad, a un viaje en el que estudiemos en detalle la secuencia de percepciones y conclusiones que pueden hacer que continuamente esto se repita. Y como nada mejor que un ejemplo, pues traemos tres casos para ilustrar. ¿Sabes, Sergio? Eso que muchas veces quienes sí se adentran en descodificación biológica dicen, no, ¿cómo está esto? Porque en principio de cuentas, si nosotros hoy abriéramos un diccionario bioemocional, ¿sabes?, encontraríamos como una de las definiciones más frecuentes técnicamente hablando, que los problemas de gastritis tienen que ver con un conflicto por un pedazo indigesto
metafóricamente hablando, y los conflictos de colitis tendrían que ver con un pedazo tóxico. Desde metafóricamente hablando, pero que desde luego muchas veces arranca en el orden de lo físico, ¿no? Un alimento tóxico, un alimento indigesto. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar estas definiciones, no sé si te esté pasando por la mente, Sergio, pero uno dice, ¿cómo? Pues que lo tóxico no es indigesto y que lo indigesto no es tóxico, o dónde está la diferencia emocional. Entonces vamos a hablar de estos 3 casos que esperamos que puedan ayudar a resolver y sobre todo lo último, Sergio, y más importante a lo que le queremos dedicar hoy un buen tiempo, pues ¿qué puedo hacer yo al respecto? Estamos listos para comenzar, ¿no es cierto, Sergio? Sí, correcto, Maru, pero antes de comenzar, a mí me gustaría que nos aclararas un poquito, ¿no? Ya que se habla mucho del origen de todos estos males del estrés. Y Sí. desde una perspectiva psicológica emocional, ¿lo que está detrás de esto son tensiones o son reacciones emocionales? ¿Qué ocurre? Bueno, me parece que es una extraordinaria pregunta y comenzaré por decirte que son ambas en realidad. En primer lugar, tensión. Eso inequívocamente nos puede ayudar a encontrar el evento que antecede a lo que refleja y manifiesta mi cuerpo. Tensión por cuestiones que no vi venir, que me toman por sorpresa, una sorpresa que vivo en una cierta tonalidad dramática porque amenazan mis deseos, mis necesidades, porque aparentemente no hay solución para lo que yo quería, es decir, me tengo que tragar o tengo que aguantar algo y al mismo tiempo suele ocurrir esto, en términos psicológicos se denomina un evento traumático, los hay de pequeña o de máxima intensidad, pero aún en los de pequeña intensidad, digamos que el movimiento de lo que ocurre psicológicamente hablando condiciona una respuesta y es como hay una amenaza y como frente a la amenaza, las reacciones más primitivas que tenemos los seres humanos son combatir, huir, escapar finalmente o quedarme paralizado. La energía en general que hay en el cuerpo disponible cuando una cosa así ocurre no está dispuesta para que yo platique, para que hable o para que razone, sino para que salga corriendo o empiece a golpear a alguien. Desde luego esto no lo hago, pero a donde voy con esto es que la tensión va a ser lo primero que ocurra frente a esa amenaza percibida y cuando yo no pueda resolver el desafío que ante mí se presente, cuando aparentemente mi necesidad o mi deseo se vea coartado, ¿qué crees, Sergio Auditorio? Es posible que ni siquiera pueda expresar lo que realmente siento. Es más, es posible que ni me he acabado de poner de acuerdo conmigo en términos de razonar y procesar lo que ocurrió. Así que entonces, cuando la tensión no resuelve, cuando ese estrés, que es parte de tu vida y de la mía, Sergio, nos impulsa como una liga que se estira para lanzarnos a la acción, cuando la liga se rompe y o accioné pero no resolví o no pude ni accionar, entonces surge la emoción. Es decir, que primero ocurre un estrés y al cual le va a seguir una emoción en caso de que el estrés no logró la resolución anhelada. Eso en general es lo que podemos decir. ¿Te queda claro así? Sí, sí, claro, claro que sí. Pero entonces ahora sí vamos a la pregunta de inicio de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de estrés y reacciones emocionales que hay detrás o que se han identificado detrás de los problemas de gastritis, colitis o colitis nerviosa? Bien, vamos a hablar de 3 cosas. La primera, itis. Padecimientos que terminan en itis como gastritis o colitis, lo primero que inmediatamente nos comunican, Sergio, es un enojo, que podría ser incluso ira contenida. Como itis implica inflamación, inflamación en las mucosas gástricas, ¿no? En el estómago o inflamación en el colon, lo que me inflama en lo físico, déjame decir y extrapolar así, de alguna manera me hace conectar con algo que me inflamó, me súper enojó en lo interno,
pero no pude acabar de sacar esta molestia que entonces el cuerpo me va a reportar. Eso es lo primero. Ahora, finalmente, en este enojo, lo que provoca una primera tensión es algo que ocurre en el exterior que como el aparato digestivo y el intestino me van a reflejar, o siento que no puedo digerir, asimilar, o que no puedo soltar. Lo segundo, cuando la enfermedad, el padecimiento, afección, no termina solo en itis, Sergio, sino que además implica nervioso o nerviosa. Ejemplo específico, colitis nerviosa. Lo que nos va a estar reflejando es que hay algo, una situación que ocurre en el exterior, que me pone los nervios de punta. Y la diferencia más esencial entre algo que se queda en itis o algo que completa diciendo nervioso o nerviosa es en el caso de la itis, yo siento impotencia porque por más que lo intento, esto sigue ocurriendo. En el caso de la nerviosa, fíjate qué clave va a ser esta diferencia. Ya ni lo intento. Si algo me pone los nervios de punta, es porque en algún punto he concluido que no puedo hacer nada más al respecto. Y bueno, desde luego, finalmente, las razones del enojo que acompañan a todas estas afecciones son distintas y ahora mismo nos vamos a adentrar, pero me gustaría saber si como cuadro general esta diferenciación entre el itis, el nerviosa y lo que cada una de ellas conlleva se entiende de manera sencilla. Sergio, ¿me podrías por favor dar retroalimentación? Creo que sí, sin embargo, si nos movemos a la perspectiva fisiológica, creo que para el auditorio va a estar un poquito más claro. ¿Ok? ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre gastritis, colitis o colitis nerviosa? ¿Y cómo conecta esto con el mundo de las emociones? Fantástico, fantástico, me encanta el punto. Vamos a gastritis. Decía yo que hay una inflamación en la mucosa gástrica en las paredes del estómago. Es decir, se están fabricando más jugos gástricos, con lo que van como sensibilizando a una zona del estómago para que fisiológicamente hablando pueda digerir mejor, lo que de alguna manera está siendo difícil de procesar. Metafóricamente hablando, la línea que entonces vamos a trazar y la pregunta que te vamos a plantear si tú estás experimentando gastritis es, ¿qué es eso que te inflamó o te inflama, te enoja continuamente y que se debe a la percepción, atención, de una imposición recibida del exterior? Justo esta imposición que yo recibo del exterior, Sergio Auditorio, imaginemos como con este tipo de recursos, ¿no? ¿Te parece, Sergio, que a veces tenemos como visuales didácticos? Esta presión que yo recibo del exterior es como si se me encajara. De tal suerte que aunque yo quiero resistir, algo me hace pensar que aquí no puedo objetar. Y si hay algo que me hace pensar que es imposible reclamar o hacer algo distinto en el momento, en el instante que yo recibo la imposición, ante la cual no puedo de primera instancia objetar o poner resistencia, es lo que suele ser una imposición de una autoridad del exterior o de alguien que quiere jugar el rol de autoridad. En términos específicos, Sergio Auditorio, en los diccionarios emocionales vamos a encontrar la definición de contrariedad indigesta. Y aquí explico un poco más cómo contrariedad y cómo indigesta. Ocurre algo contrario, Sergio, a lo que tú desearías, que en cierta medida piensas que puede retardarte o que consigas el logro de algo. Y atención,
porque si es gastritis, difícilmente esto, ¿sabes? Se vive porque así te lo hizo un compañero, porque así te lo hizo un hermano. No, no es alguien que a quien tú ves normalmente en tus mismas circunstancias, sino siempre porque se vive como eso que me avienta en vertical, ¿eh? En vertical, fíjate como la idea en vertical y la imagen es muy clara. Alguien que está arriba de mí podría ser un padre, por ejemplo, podría, decía yo, un jefe o cualquier persona a quien considere una autoridad, me avienta en vertical esta imposición que es contraria a mis deseos, incluso a mis necesidades. El cuerpo detecta entonces a través del cerebro, Sergio, que se percibe una imposición y que no me queda otra más que digerirla. O sea, aunque alguien diga no me lo puedo tragar, cuando viene la imposición en vertical, pues uno dice en realidad te callas y no puedes hacer nada al respecto. Podrías no callarte, podrías intentar después hacer algo, pero si en el momento del estrés y la tensión no se concibe como una solución y la amenaza y la imposición está de alguna manera concretada, va a haber esta producción gástrica, que de alguna manera, así como puede haber este estrés emocional, reconocemos siempre que hay un estrés físico, por ejemplo, por algún alimento que yo ingiero y que resultaría difícil de procesar. Voy a extender un poco la producción gástrica porque sé que hay casos, Sergio Auditorio, donde en ocasiones no solo es que el ácido se refleje como esta acidez estomacal, sino que sube como un reflujo. Es decir, que esta producción gástrica comienza a circular y sube del estómago hacia el esófago, porque cuando eso se vive de esa manera, eso refleja el sentir que yo no tengo apoyo, que no tengo comprensión, que de alguna manera esa autoridad no me está dando el amor que yo quisiera alcanzar. ¿Cómo vamos hasta aquí, Sergio? No, muy bien definido y remitiéndonos a la parte física para que Sí, nuestro auditorio pueda diferenciar. sí, La colitis es muy distinta de la gastritis, ¿no? sí. Y ya lo referiste tú al describir todo el marco del tema de la gastritis, no nada más que para que le quede claro al auditorio, es como si lo que se siente en ese momento es como si tuviéramos algún raspón dentro del estómago que arde de alguna manera. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico logró penetrar el recubrimiento del estómago, que es esa parte que se inflama de alguna manera. Y Mejor bueno, no del lo que estómago vienen muchos, viene el reflujo, que son los ácidos que se empiezan a quemar el tubo digestivo desde la boca. Y bueno, ese es básicamente el tema de la gastritis, ¿no? Y se manifiesta a veces con un dolor en la boca del estómago, cosas así, ¿no? Entonces, Perdóname que te interrumpiera, pero solo quería decir que en mejores palabras no lo hubiera podido haber puesto. Algo me bueno, no, quema, algo me quema. exactamente, algo me está quemando, ¿no? Y es así cuando vemos los anuncios de la televisión y todo, de que apaguen este fuego que traigo adentro, ¿no? Porque sí se siente, de alguna manera, pues realmente incómodo, ¿no? ¿Sabes? Es como si el dragón que hubiese querido sacar el fuego Exacto. ante la imposición, pues saca el fuego adentro porque ya no quedó forma. Creo que así es como podíamos de manera muy sencilla explicarlo. Y sabes, creo que un ejemplo nos ayudaría. Lo voy a poner y si tú quieres que eres experimentado en estos terrenos, podrías ayudarnos con tus observaciones. Hoy, sabes, traigo el caso de Hugo, Paca y Luis. Hugo, Paca y Luis, para ilustrar estos diferentes casos, voy a comenzar en el caso de gastritis, ya que es la primera que estamos abordando con el caso de Paca. Paca es maestra en una escuela primaria y resulta que, curiosamente, desde que entró a la escuela, experimenta problemas de gastritis, con lo cual te preguntamos a ti, ¿desde cuándo comenzaron tus problemas de gastritis? Esos que te preocupan, no porque fue una vez, sino porque ya se está presentando y parece algo que no hay nada que lo resuelva. ¿Sabe, Sergio, la quemazón? Esta sensación de que algo en su estómago
pues sí, le pica, le arde, y hay acidez continuamente. Ha coincidido con una nueva jefa en esta escuela primaria que continuamente impone sobre ella instrucciones de cosas que de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ella sabe hacer, no son las instrucciones más correctas. Ocurre que esta jefa y este trabajo, sin embargo, Sergio, pues no es la primera vuelta en la que Paca se estrena en el ámbito escolar, ya lo ha vivido varias veces. Y si hay algo que hace Paca continuamente, fíjate qué interesante, es siempre le gusta innovar, hacer cosas distintas, abrir alternativas. Y no ha acabado de llegar desde hace tiempo el trabajo en el que siente el reconocimiento amoroso que busca de la jefa, quien, por cierto, cuando hacemos un trabajo de arqueología emocional, viajando en el tiempo a través de recursos como el puenteo afectivo, el puenteo somático, que buscan identificar dónde antes viví esto y cuándo fue la primera vez que de alguna manera lo enfrenté, nos lleva a la mamá de Paca, quien le daba instrucciones arbitrarias cuando ella sentía que lo que mamá decía no solo era ridículo, sino fuera de lugar. ¿Cómo ves la historia con la que arrancamos hoy? Fíjate, qué ilustrativo el tema, ¿no? Cuando vamos rascando, cuando vamos encontrando la historia detrás de la historia, y nos lleva pues al núcleo familiar de Paca, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, si tú experimentas ya una gastritis de manera repetitiva y esa acidez está tratando de alguna manera de quemar las imposiciones que se reciben en vertical, una pregunta que puede ser tremendamente sanadora es, ¿quién fue el primero que me impuso lo que yo creía que no podía evitar? Y lo entiendo, un niño pequeño pues no tiene mucho a dónde hacerse, pero ¿hasta dónde hay cosas que, por lo tanto, creo que de alguna manera no puedo cambiar? ¿Y hasta dónde, Sergio, el verdadero amor que pido al exterior podría nacer de una reconsideración de si estoy en las circunstancias más amorosas o si puedo hacer yo algo para cambiarlas, aquí o en otro lugar? Cuando ponemos de frente al amor, cuando la pregunta clave es, ¿qué decidiría aquí el amor? Si se tratara de un máximo amor personal, puede haber nuevas puertas que se abran, no necesariamente en el lugar o con la persona con la que yo estoy insistiendo. Correcto. ¿Te parece si vamos ahora con la colitis? Sin duda. Vamos con la colitis. Así como en la gastritis inflamaba, ¿te acuerdas la mucosa gástrica? En la colitis lo que se inflama es el colon, el intestino grueso. Recordemos un poco, Sergio Auditorio, que el colon va extrayendo agua, nutrientes, electrolitos de los alimentos que están parcialmente digeridos. Los restos no digeridos, que son residuos sólidos que finalmente forman las heces, se van a mover a través del colon, se van a almacenar en el recto para salir finalmente del cuerpo. Fisiológicamente hablando, se entiende que hay infecciones que pueden ocurrir en el colon, sean parásitos o sean virus, o intoxicaciones alimentarias. Y si la, digamos, mecánica implica parásitos, por así decirlo hoy, o cosas tóxicas, la primera pregunta que tenemos para quien padece, ha padecido, sufre de colitis es, ¿de qué manera sientes que estás teniendo que aguantar cosas tóxicas, porquerías, bajezas, marranadas, golpes bajos, fregaderas? Sabes, en esta ocasión, Sergio, me encuentro ante una dificultad de lenguaje que estoy segura que tú me vas a ayudar a resolver, porque alguien en México me dijo, no, ¿cómo? Bajezas, fregaderas, Maru, eso se dice de otra manera. Y, ¿sabes? Me dijo esta palabra que empieza con C-H-I-N, chin, ¿no? Y la terminación. ¿Qué otro término coloquial emplea una persona
para referirse a esta sensación interna de tengo que soportar cosas que son una bajeza, que son jugarretas. ¿Qué se te ocurre, Sergio, que podríamos emplear para definirlo coloquialmente sin la palabra chin? Pues mira, me hace recordar a un compañero de trabajo que tenía, Sí, que en su muy elegante estilo mandaba a sí. la gente a incomodar a su mamá, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí parte el tema, ¿no? O sea, esas son cosas muy incómodas que Eso cuando, es. cuando las recibes de un agente externo y las tomas realmente como algo que te incomodó y te afectó hasta el centro de tu ser, ¿no? Y Oye, ya me la audiencia encanta. puede interpretar lo que queremos decir por incomodar, ¿no? Me encantan tus términos de me quema, me incomoda. Sí, porque definitivo refleja el sentir, que fíjate que además ya lo has dicho, un compañero me lo hacía. Aquí sí hay una sutil y gran, en otros aspectos, diferencia. Porque te acuerdas que yo empleaba el artificio de esta pluma que en vertical me avienta la instrucción y algo dice no, y entonces vienen los jugos para quemar esto que está entrando a fuerza. Pero en el caso de esta colitis, es que esto ya entró. Y normalmente los asuntos no solo se refieren a temas con autoridades, ¿sabes? Sino principalmente a los hermanos, a los compañeros de juego, a los compañeros de trabajo o, por ejemplo, a los compañeros en una relación que uno pensaría que es pareja, que de repente vienen y me sorprenden con novedades incómodas que yo puedo sentir como golpes bajos, que esto es lo que es clave en la colitis cuando se empieza a quedar como estancada. El padecimiento viene para quedarse, ¿no? O por lo pronto quiere acampar en tu cuerpo. Si yo estoy experimentando esta colitis y esta incomodidad que desde luego se siente, ¿verdad? En la zona abdominal, la pregunta que tenemos para ti es, ¿qué son esas cosas que están ocurriendo continuamente, que te inflaman, por supuesto, porque ya decíamos que itis es inflamación, pero fíjate que la distinción más importante es que te enoja porque aunque sí lo estás tratando de resolver, aquí sí lo estoy tratando de resolver. Es como si me lo hacen, lo aguanto, si lo guardo allí lo tóxico, luego lo saco, ya lo resolví. Pero vuelve a pasar y entonces, a final de cuentas, el mayor enojo, Sergio Auditorio, no es que me lo hagan, sino que no lo puedo solucionar. ¿De qué manera, Sergio, esta distinción te parece que hace clara la diferencia con una gastritis? Híjoles, para uno que lo ha vivido, es completamente distinto, ¿no? O sea, ya no necesariamente de una figura de autoridad, ya te tragaste lo que te tenías que tragar y que te incomodó hasta los huesos, ¿no? Entonces, físicamente, y esto para la descripción del público, todos sabemos que el colon, hay un colon ascendente que cruza por el lado derecho Bien. del abdomen, el colon transversal que cruza de costilla a costilla y luego el colon descendente que está del lado izquierdo del cuerpo, que es el tramo final para Sí. desechar los alimentos, ¿no? Entonces, es tan difícil porque a veces te puede doler del lado derecho, del lado izquierdo, los dolores cambian de posición o inclusive se reflejan a la parte posterior, hacia la espalda, que son reflejos, ¿no? Entonces dices, bueno, resulta que ya me duele todo, además de la incomodidad de estar inflamado. Hay dolor en Sobre el todo cuerpo. cuando se presentan dos circunstancias, una, que de repente no te avisa y tienes que salir corriendo al baño, Sí, Sergio. ¿no? Que este es un caso de diarrea, o el estreñimiento, Sí, ¿no? Pero estas son las dos diferencias fisiológicas. Ahora, las diferencias emocionales, pues sí, creo que ya lo dijiste muy bien, ¿no? En algún momento yo me lo tuve que tragar, ¿sí? Y sí. entonces estoy viendo cómo lo desecho, ¿no? Pero mientras Fíjate tanto, que el conflicto permanece ahí. sin duda el conflicto permanece y me gustaría columpiarme y darle doble clic a la precisión que nos has dado para describir las zonas por las que puede estar ocurriendo esto.
así como a la claridad con la que nos detallas que en ocasiones no solo es el enojo, sino dolor. Si el cuerpo tiene dolor, hay algún dolor emocional involucrado. Tengo personas que atraviesan casos o cuadros de colitis que si bien se enojan, se prenden cuando está ocurriendo el conflicto que tienen que aguantar. Fíjate cómo se van sucediendo las cosas. Ahí tengo que aguantar, pero cuando se trata de soltar, es decir, cuando después de que alguien me hizo algo, yo puedo hablar, entran en una profunda tristeza, creen que ellos o ellas son los culpables de esto y no pueden soltar. A nadie le sorprenda que entonces, unas horas después, el reflejo de la vivencia íntima que viví en un mundo que posiblemente de momento no he compartido con nadie, puede ser que alguien sí me había trabado del coraje, puede ser que alguien sí me vea callado, que no quiero decir nada, puede ser que alguien sí me vea llorando, pero lo que ha ocurrido adentro no lo conocen aún. Y digo que a nadie sorprenda que entonces empiezo a sentir que hay un movimiento muy lento, que estoy almacenando algo y que me genera como esta tensión o incomodidad abdominal y que luego por más que intento no consigo la evacuación. Y ya me siento cargado, ¿sabes? Y ya me di cuenta que llevo un día o 2 días sin poder ir al baño. Así que entonces, claramente, en el caso de la colitis, itis y inflamación, lo primero, contundente que hay enojo. Sergio nos complementa y dice, si hay dolor, hay una tristeza emocional. Finalmente, porque hay impotencia o la sensación de que yo no tengo ni idea de cómo resolver esto. Y a veces incluso se conjunta con la sensación de si hablo, si expreso mi verdad, las cosas pueden acabar mal, razón por la cual prefiero aguantar, que definitivo pues no nos va a llevar al desenlace que yo deseo. Es decir, si lo que necesito es sacar toda esta carga que tengo tóxica, muy bien que antes de condenar o crear un conflicto y explotar, me dé un tiempo para alinearme con mi verdad, que cuando estoy triste, sabes, estoy plenamente de acuerdo. Si en ese momento no lo quiero decir, muy bien, no lo digo, pero no te tardes demasiado. Volver a nosotros y decir, a ver, ¿qué es lo que había yo pensado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me duele? ¿Es verdaderamente cierto que lo que me duele es lo que creo o hay algo más? Y cuando yo me puedo alinear con mi más profunda verdad, con mi más auténtico deseo y con lo que yo quisiera, entonces sí puedo salir para armónicamente expresar y poder encontrar si en definitiva aquí hay una solución o si, dado que no la hay algo distinto que yo puedo hacer con esto que siento tóxico. Maravilloso. ¿Pasamos al ejemplo? Sí, pasemos al ejemplo. Fíjate que traigo la historia de Luis. Sabes que los nombres son siempre ficticios para guardar en confidencialidad la historia de las personas que nos la comparten, pero en definitivo agradezco a Luis, quien estuvo disertando conmigo sobre la vida y lo que le ocurría en el terreno sentimental la semana pasada. Luis representa a un joven de 27 años, Sergio, quien expresa frecuentemente que vive con su amiga novia, pues sorpresitas de estas que según el lenguaje algunos dicen son guarradas, jugarretas, golpes bajos, decía Sergio, lo que me incomoda o lo que él me decía que CH-IN y lo que continúa, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa con la amiga novia? Pues la conoció, parece que estaba muy interesada ella en él y empieza a invitarlo para que venga a sus reuniones con sus amigos a los que Luis no conoce. Imaginemos el escenario donde se viene la fiesta en la que participa Luis y cuando llega a la fiesta, la amiga novia lo deja ahí a un lado, le presenta a alguien, pero cuando menos se da cuenta, la amiga novia ya está con otros amigos y Luis se percata que uno de ellos le planta un mega beso muy cerca de la boca. Es el ejemplo clásico de aquel que empieza a vivir el mundo como una serie de cosas. Entonces, él habla y dice, ¿qué está pasando? No vi mal, seguro vi mal. O sea, lo asimilo, digo, no pasa nada, está bien. Después de un enojín, lo suelto. Pasada media hora, cuando nuevamente ya está bailando con ella, cuando menos se da cuenta en la pista,
Pasa otro joven, agarra a la novia por la espalda, le da un abrazo, le da la vuelta y empieza a bailar muy cerca de ella. La amiga novia, lejos de molestarse, se muestra encantada mirándole a los ojos al otro amigo. Es decir, que viene una tras otra y después del entripado asimila, incluso a veces suspira, suelta y cuando menos se da cuenta vuelve a ocurrir. Ya por ahí de la noche, cuando la fiesta se pone bohemia, Sergio Auditorio, Luis me dice, me siento, se pone al lado de mí, ya me va a hacer caso, ¿no es cierto, Sergio? Y cuando menos lo espera, llega alguien más que ya ni siquiera es un hombre, es otra amiga con la que supuestamente le había dicho que ni se llevaba, y se pone a hablar con ella, se voltea y no pela a Luis. Un ejemplo clásico de jugarreta, así percibida, tras jugarreta, que pues él va viviendo como que me enfada, tengo que aguantar, lo resuelvo, suelto. Me enfada, tengo que aguantar otra vez, se presiona incluso, ¿sabes? Las vísceras. Está haciendo continuamente entripados. Me parece que este puede ser también un término muy sencillo para explicar lo que puede estarse viviendo de manera interna cuando luego el cuerpo manifiesta esta colitis, entripados, porque hay cosas que desde luego no se sienten cómodas, pero siento que me las tengo que aguantar, lo cual me enfada. Y después podría ser que me tarde en soltar o que una vez que suelto, inmediatamente le suceden nuevas situaciones que me hacen llegar a la conclusión que aquí no importa lo que haga, esto no se va a resolver, con una enorme frustración y con un enojo que manifestará el cuerpo con esta inflamación del intestino grueso. Correcto. ¿Qué tipo de soluciones podemos presentar a tu problema? Qué importante que lo puntualices, Sergio. Fíjate que siempre que yo creo que no puedo resolver algo, es evidente que esa frustración tiene que tener una forma distinta de poderse resolver. Eh, Primera pregunta para los que, como Luis, viven esto. Primera, ¿es cierto lo que estoy percibiendo o no es cierto? Porque a lo mejor la amiga novia es muy efusiva y si la viera en general, así es con todo el mundo. Entonces, primera pregunta, ¿lo que percibo es cierto o no es cierto? Segundo, más allá de lo que percibo, ¿podría haber en mí un ser colérico que cuando ha tratado de resolver esto se mete más en aprietos y complica más las cosas? Porque a veces, Sergio, algunos somos, los astrólogos dirían, de fuego, ¿no? De estos elementos que inmediatamente me enciendo, como de mecha corta, ¿no? Dicen algunos, que tiene una explicación, ¿sabes? Si algo me enfada continuamente, es que posiblemente algo en el pasado cercano o lejano ocurrió y en mi enojo lo que hay oculto es miedo. A lo mejor la amiga novia, desde que la conozco, es así y se sabe que sale con todos. Y por algún motivo yo me he querido hacer un poco de la vista gorda, pero aquí hay algo que este enojo me está tratando de decir. ¿Tú sabías que el enojo me da la fuerza para poder hacer cosas que de otra manera creo que no puedo hacer? Es como si este fuera de alguna manera el reto y el desafío de la voluntad. Hay momentos donde me quedo paralizado creyendo que no puedo hacer nada porque a lo mejor en alguna ocasión rompí los platos o hubo consecuencias que lamentar. Y eso hace que viva condicionado y bajo la idea de que me tengo que aguantar lo tóxico. Y si tú te tienes que aguantar lo tóxico, hay una tarea pendiente en el ejercicio de tu voluntad que más allá de la idea de decir, no, sí, sí puedo, si te vuelve a pasar, Sergio, como Luis, que vuelves a enfrentar una situación de esa o de cualquier otra naturaleza, que sientes tóxica como una jugarreta que no, que la verdad, por más que lo intentas, no lo puedes solucionar. Las preguntas deben empezar a título personal.
¿Qué es eso que Luis reclamaría a su amiga novia? A través del reclamo vamos a conseguir, más allá de poder identificar lo que me prende, lo que me inflama, lo que yo posiblemente tenga pendiente de resolver. Y para continuar con el reclamo, ¿te parece si pasamos a colitis nerviosa? Ahí te voy a dar el ejemplo súper detallado de cómo hacemos para poner en acción el arte de reclamar. Claro que sí, Maru, adelante. Bueno, ¿te acuerdas que yo decía que cuando hay un tema tipo itis nervioso o nerviosa, en este caso, colitis nerviosa, de alguna manera lo que se denota es que los nervios se ponen de punta? Lo que se ha encontrado que ocurre detrás de la colitis nerviosa, importante, Sergio, acotar que algunos le llaman el colon irritable o el síndrome de intestino irritable a esta colitis nerviosa. Se vive con un dolor en el abdomen, otra vez cambios en el intestino, ¿no? Donde puede haber episodios de diarrea, donde puede haber estreñimiento que se van alternando o alguno que tiene una presencia dominante. Pero fíjate que el desencadenante que se atribuye es el estrés. ¿En qué sentido? En el que el colon, el intestino, está conectado al cerebro y puede recibir tanto señales nerviosas como señales emocionales. Esto aquí va a ser la clave, que afectan estas señales nerviosas, emocionales, el funcionamiento intestinal. Es decir, fisiológicamente hablando, Sergio Auditorio, los nervios en su operación a través de este estrés van a provocar que los intestinos sean más sensibles, fíjate qué interesante, y se compriman, contraigan más. Son los nervios. Es una enfermedad que normalmente se denomina, como nos has explicado, crónica, y lo que queremos hoy explicar es que si hay algo que se vuelve crónico, lo que se ha vuelto crónico es una manera de percibir la vida. Y en esa percepción, la que es la mayor distinción en mi experiencia, en mi observación con la colitis, es que en el caso de la colitis nerviosa ya ni el intento hago. Ya no hago un intento por resolverlo. ¿Te acuerdas, no? Que en el caso de Luis intenta, asimila, dice, bueno, no va a pasar nada. Es posible que haya personas que van y hablen con la amiga novia. En el caso, sin embargo, de la colitis nerviosa, yo ya no hago ningún intento de resolución porque vivo en un mundo, permíteme decirle hoy, Sergio, de ilusión, en el que debo estar a total merced de asuntos que me dominan, que me dirigen, ¿sabes? Como si estas circunstancias fueran el jinete y yo fuera el caballo, que se va moviendo a merced de estas circunstancias. En este caso, sin duda, nos encontramos los casos de personas que en su momento, puede haber sido en su infancia o puede haber sido después, vivieron un evento súper fuerte que les marcó y a partir del cual llegaron a la conclusión que no hay absolutamente nada que hacer al respecto de algo que se vive con las características de toxicidad, incluso a veces de una injusticia, pero ante la cual yo me tengo que doblar y no hay nada que pueda hacer. Ok, ¿tenemos algún caso que ilustre esta situación? Seguro tenemos un caso final para este podcast que creo que puede ser muy útil. Es el caso de Hugo, Sergio Auditorio. Él representará a un ejecutivo, porque además sabes que normalmente estos padecimientos en el mundo de los ejecutivos y corporativos se suelen presentar con frecuencia, ¿no? Él acaba de ser promovido, pero consulta porque se siente siempre estresado. Su jefe lo pone a hacer cosas que según él le quitan el tiempo. Fíjate aquí cómo a veces en términos de tiempo hay una constante. No tiene que ser siempre así, pero en varios casos yo observo que lo primero que me tensa es la sensación de que no tengo tiempo. Y Hugo, lo que vive es, me acaban de promover, tengo que enfocarme en mi nueva función, pero pues cada que me sorprende el jefe con reuniones de último momento para resolver los problemas de toda la empresa, él siente que no tiene absolutamente nada que estar haciendo allí y le estresa sobre todo pensar que está perdiendo el tiempo viviendo estos episodios en su interior como si tuviera que estar aguantando cosas tóxicas.
Si a ti te han diagnosticado con una colitis nerviosa, la gran pregunta que hacemos es no solo qué pasó en algún momento de tu vida que sentiste como algo o injusto, tremendamente injusto contra lo que no podías hacer nada, o como una, pues sí, en cierta medida, condición exterior, puede ser vivida a través de un jefe, sí, o decimos a través del ambiente en el que me desenvuelvo, sin poder hacer nada al respecto. Me molesta, pero no puedo hacer nada al respecto. Correcto. ¿Podemos usar alguno de estos 3 casos para ilustrar el proceso de resolución desde una perspectiva interior? Sí, sí, sin duda. Vamos a usar justo este último. ¿Y sabes por qué? Porque normalmente los casos de colitis nerviosa son ante los cuales la gente dice es que nadie entiende qué pasa, ¿no? Ya se han hecho varios diagnósticos, supongo que tú tendrás algo que contarnos al respecto, y pues no encuentran nada, con lo cual muchas veces el especialista concluye que esto tiene que ser algo de naturaleza nerviosa. Fíjate en el caso de Hugo, ¿no? El ejecutivo que yo decía que vive esa tensión, quien desde luego está diagnosticado con colitis nerviosa, que cada que él vuelve a vivir intensificaciones, porque aquí hay variaciones, ¿sabes? Una cosa es que yo lo tenga ya como diagnosticado, como una enfermedad crónica, y otra cosa distinta es que de repente se vengan episodios donde vuelvo a sentir como el dolor abdominal y la incomodidad, que en este caso decimos que va por cuenta de tus nervios. Él empieza a darse cuenta al mirar el pasado. Primero empiezo por el cercano, el reciente, que desde los primeros días que llegó a este trabajo con este jefe, la verdad de las cosas es que él ha tenido varios encontronazos. No solo él, sus compañeros, es un jefe impositivo, es un jefe muy perfecto, que siempre les pone a hacer tantísimas cosas y más de las que realmente se necesitan. Así es como empieza el reclamo. ¿Te acuerdas que dije lo clave aquí es lo que yo tengo que reclamar ante ese ambiente, ante esas personas, ante ese jefe o ante cualquier circunstancia que de alguna manera me estresa, me tensa y que después, como no resuelvo, se convierte en una emoción? Hugo, si hubiera algo que él de alguna manera reclama es, me ponen a hacer cosas innecesarias. Em, Cuando él recuerda lo que pudo haber pasado como una gran tensión, como un momento de gran estrés que le marcó, fíjate que se acuerda de esa junta en la que a él lo acaban de promover y está con otros compañeros nuevos. Los compañeros nuevos, igual que el jefe y el director de recursos humanos, empiezan a aventar sobre el calendario de juntas todo lo que su imaginación les propone como reuniones, y entonces la verdad es que Hugo, absolutamente estresado, cuando ve la cantidad de reuniones, exclama y dice, me parece que es muchísimo todo esto que hay que hacer, y por supuesto que si tiene un jefe impositivo, recibe el cayón del jefe y de los compañeros. Parece que él no quiere cooperar. No solo en el pasado reciente cae esa imposición, sino que él, cuando sale de la junta, es llamado por su supervisor que lo acaba de promover. Y el supervisor le dice, Hugo, yo espero que en estas reuniones, como el más maduro y promovido de tus compañeros, seas quien más apoya la integración grupal y seas quien apoya las iniciativas corporativas. Es decir, podríamos decir, se lo ajusticia. Fíjate qué importante la expresión, o de alguna manera le plantea eso que él percibe como un condicionamiento, porque por cierto está promovido en una posición en la que la persona que ocupaba el puesto anteriormente no quiso subordinarse al jefe. Ahora bien, sabemos que detrás de una historia siempre hay otra historia y es el primer paso en arqueología emocional, descubrir la historia detrás de la historia. Esta historia de Hugo culmina cuando él se da cuenta, cuando él reflexiona en quién fue la primera persona que sintió que se lo ajusticiaba y que no le permitía moverse en la dirección que él quería ir libremente. ¿Y sabes de quién y de qué se acuerda? Se acuerda de su jefe, me refiero al jefe mayor, él le decía el jefe, su padre, que cuando él tiene dudas vocacionales y finalmente abraza una carrera, lo sienta y se lo ajusticia y le dice que más le vale que se quede allí
porque no lo quiere ver brincando entre carreras y lugares. Interesante cómo cuando se da cuenta de esto, Hugo me dice, y por supuesto es cierto, que viví muchas materias que yo sentí que era una pérdida de tiempo en relación a lo que yo quería hacer. Y desde luego, entonces, Sergio, cuando él ya ha vivido imposiciones, este tipo de ajusticiamientos o situaciones que se viven, ¿sabes? Déjame decirlo así, como el rayo que lanza Zeus sobre ti y después de ese rayo, pues es como si se quedaran las tripas de alguna manera electrificadas, de una manera tal que ya no siento que pueda hacer nada al respecto. Ahora cada que percibe en lo pequeño o en lo grande, que no puede hacer más que aguantar lo tóxico, en consecuencia responda en los nervios porque le pone de puntas esto, pero paraliza de alguna manera el movimiento en los intestinos. Y fíjate curioso, cuando siente que por fin se libera de lo tóxico que tenía que aguantar porque no hay otro remedio. Es más, ya ni se pregunta, ya ni se cuestiona si debe o no aguantar. Cuando por fin acaban esas juntas que le quitan el tiempo, cuando es muy tarde, pero finalmente se libera, ¿qué crees que pasa? Viene la evacuación a toda velocidad. ¿Ves si no? El cuerpo va manifestando a través de lo que está pasando lo que le antecede en el orden de lo psicoemocional. Claro. Y muy lógico. Ahora, ¿cómo se liberarían las emociones bloqueadas? Bueno, hay muchas dinámicas para hacerlo. En lo concreto hoy, Sergio, queremos recordar al auditorio y a las personas que por primera vez conecten con nosotros que tenemos unas meditaciones pregrabadas que si nos piden, por supuesto que se las podemos compartir. Hay dos, digamos, fundamentos sobre los que basamos nuestro trabajo en meditación. El primero de ellos es el hallazgo de Wilhelm Reich, quien descubre que una vez que yo vivo una emoción como esta, como sabes que aquí hay enojo contenido y no lo puedo liberar, para contener el enojo tengo que contraer el cuerpo, creando con esto bloqueos o tensiones musculares y de alguna manera en los tejidos. A través de estas meditaciones en las que trabajamos con la respiración, queremos distender, hacer amplio, quitar la tensión o esa contractura. Fíjate qué interesante con la propia respiración. Tengo casos de personas que han vivido estreñimiento crónico que a través de estos ejercicios empiezan a provocar cambios inmediatamente. No solo es eso, por el otro lado, se reconoce desde la perspectiva de la psicología transpersonal que además de un cuerpo físico, contamos con un cuerpo más sutil, que es un cuerpo mental, así como un cuerpo emocional y energético. Y resulta, Sergio Auditorio, que cuando yo hago estos entripados, estos bloqueos, estas tensiones, igualmente afecto, ¿no? Primero que nada, de hecho, el campo sutil. Entonces, a través de la imaginación y estos ejercicios de meditación, no solo la respiración me ayuda en lo físico, sino que empleamos el recurso de la luz que finalmente es como jalar energía pránica para quitar y eliminar los bloqueos que ocurren en el cuerpo sutil mental y emocional o energético. Entonces tenemos estas grabaciones, si alguien las desea, lo que va a consistir el ejercicio es conectar con los momentos que me marcan. En el caso de Hugo, por ejemplo, esa junta donde alguien se lo ajusticia o ese momento donde posteriormente el jefe le dice que espera de él otras cosas o ese momento con el padre que le dice tú te tienes que quedar aquí, para que al recordar la memoria pueda identificar mediante la respiración la zona del cuerpo donde está el bloqueo. Número para que nos lo pidan a través de WhatsApp, más 52 55 45 10 27 83. Si tú quieres esta meditación, más 52 55 45 10 27 83. Es un número de WhatsApp, allí nos escriben, nos dicen quiero la meditación que se menciona en el podcast de gastritis, colitis nerviosa, se las mandamos. Qué gusto, Mar. Y bueno, para finalizar y cerrar, redondear el caso de Hugo, ¿qué puede hacer distinto Hugo? Bien, vamos a desglosar aquí el asunto del arte de reclamar que habíamos dejado pendiente. Cuando yo vivo estas circunstancias que me tensan, me estresan, me hacen enfadar y a veces me ponen triste, y yo ya sé, ¿no? Normalmente qué antecede a esto, es fácil detectarlo. La pregunta clave es, si yo tuviera la oportunidad, sin filtros, Sergio? Sin filtros,
de decirle a la persona lo que pienso y de reclamarle, dada la oportunidad de esta franqueza, ¿qué le habría de decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este reclamo, Sergio Auditorio? Vamos a hacer 3 validaciones. Validación 1. ¿Hasta dónde eso que reclamo a otro soy yo el primero en hacérmelo a mí? Ejemplo, Hugo me dice, reclamo que mi jefe me pone a hacer cosas inútiles, me quitan el tiempo, estas cosas triviales o cosas que no eran esenciales me desvían del objetivo. Entonces, en el reclamo, fíjate, Sergio, que lo que vamos a hacer es cambio, mi jefe me pone a hacer y cambio el tú me haces por yo. Solo cambio en el reclamo, primero lo planteo y luego lo cambio por yo. Yo me pongo a hacer cosas inútiles, no esenciales, que me distraen de mis objetivos y anhelos. ¿Y qué crees? Claro que le checa. Se da cuenta que continuamente tiene tantas ideas como su jefe, que se llena la cabeza de hacer cosas incluso el fin de semana. Y tiene una lista interminable de cosas que si bien sería ideal hacer en 8 horas de trabajo o en 24, en un día, en un fin de semana, no va a dar tiempo de hacer. Es decir, es el primero que se pone el pie y eso que le está reclamando a su jefe, él lo está haciendo con él mismo. Segunda validación en este arte de reclamar. Yo quiero validar hasta dónde soy yo el que hago con los otros lo que estoy reclamando. Entonces, si él dice que su jefe le pone a hacer cosas triviales, ahora la pregunta cambia por hasta dónde yo soy el que pongo a otros a hacer o el que le hago a otros esto que estoy reclamando. Y pues la validación 3, que puede ser muy interesante. ¿Hasta dónde soy yo, Sergio Auditorio, el que tengo pensamientos o actitudes rígidas cuando se presenta lo que me tensa? Ok. Esta tercera validación estoy segura que te va a parecer no tan fácil. Sí, no creo que sea un poco más complicada que los otros casos. Lo que sí me quita el tiempo o lo que no me quita el tiempo, ¿cómo se hace? Sí, claro. Mira, ese es el reclamo de Hugo y vamos a extrapolarlo a cualquier reclamo que las personas tengan, porque aquí ya no hay sustituciones. Aquí más bien hay esta pregunta. ¿Eso que me molesta, eso que veo que de alguna manera me tensa, ocurre cuando yo qué hago? Ocurre cuando yo qué pienso? Ocurre cuando yo qué percibo? En el ejemplo de Hugo, resulta que se tensa cada que alguien le dice que tiene que hacer algo que no quiere. Claro, en el trabajo se tiene que aguantar. Pero fíjate cómo este aguantar que me refleja el estreñimiento, en casa se va al otro extremo. Y en casa que viene alguien que le quiere poner a hacer algo que él no quiere, ¿qué crees que hace? Los rechaza. Los rechaza, todas las ideas las rechaza pronto. Y esto nos explica la diarrea. Cuando no puede, aguanta, y cuando sí se siente que puede, rechaza. Está en un comportamiento extremo, esta rigidez de pensamiento que se ubica en términos de no puedo hacer nada distinto. Por otro lado, en el territorio de lo familiar, nos muestra un comportamiento extremo, y un comportamiento extremo, queridos amigos, siempre nos enferma. En este sentido, si él rechazara a todos los que vienen a proponerle cosas, antes de rechazarlos tajantemente, que nuevamente un comportamiento tajante o rígido nos explica algo que podemos hacer distinto. Pues si antes de rechazar, él validara exactamente, oye, ¿qué es lo que me propones? Viene el hijo chiquito, papá, ni lo escucha, lo rechaza. Viene la mujer, oye, ni la acabo de escuchar, ahorita no puedo, ¿sabes? O viene alguien, le habla y él se desconecta y ya ni los está escuchando y lo primero que está pensando es cómo me tensa esta gente que no me deja hacer lo que quiero. Si en lugar de este comportamiento tajante, él se diera la oportunidad de escuchar lo que le proponen, ¿cuánto tiempo, Sergio, te puede tomar escuchar una petición? Tendría mayor capacidad de filtrar lo que realmente sí lo va a desviar
lo que quizás es tóxico y lo que contrario a lo que piensa lo puede venir a ayudar. Es decir, si en lugar de tener un rechazo continuo y comportamientos tajantes o rígidos hiciera algo más, podría cambiar las circunstancias. Como por cierto, estas 3 validaciones aplican a los casos de Hugo y de Paca. Es decir, hasta dónde lo que yo le reclamo a otros lo hago conmigo mismo, hasta dónde para Paca yo soy la que no me entrego este amor que pido del exterior. Y en el caso de Hugo, hasta dónde yo soy el que, por ejemplo, no me doy mi lugar en esta relación, cuando desde un inicio tengo una amiga novia y no una relación formal como realmente lo que yo quiero, ¿sabes? O hasta dónde en esta relación en el que yo me siento pintado en la pared, yo soy el primero que me excluyo y me hago a un lado. ¿Y qué pasa cuando, aunque escucho esto y estoy así plenamente consciente, no puedo dejar de sentir impotencia cuando otros me piden hacer lo que no quiero? Sí, puede pasar en definitiva y para finalizar, que no importando todo lo que hemos dicho hoy y todas tus buenas intenciones y los actos de conciencia que hagas, sientas que estás súper atorado, que no puedes poner límites sanos, que de alguna manera no puedes evitar sentir que viene un peligro y algo tóxico, que no puedes evitar reaccionar y sobrereaccionar ante las imposiciones que más bien son instrucciones de alguien que es una autoridad. Si estás en esas circunstancias, Sergio, la recomendación es darte la oportunidad de hacer un trabajo no consciente. ¿Por qué? Porque eso podría estar revelando un bloqueo de algo que ocurrió muchísimo más allá en el tiempo y que generó sobre ti tal impacto, tal tensión, sin poder resolver, que como consecuencia ahora hay una estrategia de sobrevivencia que hace que inmediatamente reaccione con el mismo bloqueo, que en lugar de que me ayude a prosperar, me tiene atorado con esta enfermedad. Hay diferentes técnicas y en los procesos de arqueología emocional que conducimos podemos ayudar a las personas a encontrar estos bloqueos. Sabes, culmino con la historia de 2 mujeres, una que en su momento me decía, Maru, yo no puedo poner límites, pero por más que me doy cuenta, no hay nada que pueda hacer para evitarlo. ¿Sabes tú de dónde venía el bloqueo? Es la mujer, posiblemente te acuerdes, a la que su mamá a sus 5 años hace la justicia cuando está en el restaurante y llora porque no quiere comer algo y ante el berrinche la mamá la manda al coche, la Con encierra 40 grados de con temperatura. 40 grados de temperatura. Entonces ella en ese punto con una visión corta, ¿a dónde concluye? ¿Qué concluye? Es peligroso expresar lo que quiero. Y fíjate cómo en la trama, cuando soy adulto y retomo ese no consciente y ese recuerdo me hace volverlo a revisitar, puedo descubrir algo distinto, porque parecería que las circunstancias me condicionan y no haya nada que pueda hacer en estos 40 grados. Pero sin embargo, antes de eso, ella reaccionó con un berrinche. Se privaba del coraje. Y resulta que posiblemente refleje el caso de alguien que incluso en la vida adulta se priva ahora del coraje y para que no lo guarden a 40 grados de temperatura, se lo traga todo. Y luego no lo puede eliminar. Habría un condicionamiento, pero no solo un condicionamiento, siempre algo que yo puedo hacer distinto antes, durante y después de la trama que me condicionó. Termino con el caso de una mujer, Sergio, que tenía problemas severos de colitis nerviosa, que el episodio arranca a partir de que un supervisor, jefe, le propone que tengan intimidad cuando por ahí andan de viaje. Sin poder poner límites sanos, originalmente ella le dice que sí, pero a partir de ese momento vive una angustia, una tensión por sentir que tiene que aguantar esta proposición, esta pues propuesta en realidad indecorosa, para poder entender que hubo un momento en el tiempo mucho más allá, mucho más lejano, a partir del cual ella creyó que no podía poner límites sanos. Bueno, pues son ejemplos, son historias, pero en la respuesta final hay eventos que nos condicionan, que nos marcan y que pueden causar un antes y un después. Y si con todo lo que hemos explicado no viene la solución, estamos por supuesto atentos a la llamada de ayuda para poder ayudar, asistir a las personas que se encuentren en esta situación, hacer un trabajo no consciente donde las cosas, además de desprogramarse,
esas imágenes de alto impacto que me marcan, después van a exigir un cambio de percepción, pero también de hábitos. Pues muy valioso, Maru, muy, muy valioso, porque es desesperante vivir una situación. Pero hay algo más que sí está en tu control y espero que el día de hoy hayamos puesto abundantes ejemplos para ayudar a las personas a hacer su trabajo de arqueología emocional y saber que estos desafíos finalmente son llamados que nos hace el alma para que a través de lo que el cuerpo expresa, identifiquemos cuál es el reto de crecimiento interior. Sergio, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, todos. Hasta entonces.